soy Dana y este es mi video sobre la unidad 2 del estudio de los polímeros y su impacto en la actualidad. Los polímeros se clasifican según su origen, ya sea de origen natural o de origen sintético. Los de origen natural son los que son obtenidos de la naturaleza y no dependen de la intervención del hombre. Pueden ser como el almidón y el algodón, también como los ácidos nucleicos, entre otros. Y por otro lado, los polímeros sintéticos son obtenidos mediante la industria y el manejo de monómeros orgánicos. Estos son creados para satisfacer necesidades específicas. Pueden ser como el nylon, el PVC y el poliestireno, entre otros. Los polímeros cuentan con una excelente resistencia mecánica. Pero, ¿qué es la resistencia mecánica? La resistencia mecánica es la capacidad de oposición de algunos polímeros para romperse. Por ejemplo, una bolsa de plástico es polietileno. Esta, al aplicarle una elevada fuerza, tiene oposición para romperse y es muy flexible. Los polímeros flexibles son aquellos que son capaces de deformar su forma original y rápidamente pueden volver a su tamaño y a su forma original, casi. Un ejemplo de ello sería el caucho sintético. Un monómero es una pequeña masa molecular que se une a otros monómeros por medio de enlaces químicos, generalmente es el enlace covalente, y forman una macromolécula llamada polímero. Los polímeros son estas macromoléculas que están formadas por los monómeros. Pueden ser homopolímeros, que son los mismos monómeros, o pueden ser copolímeros, que están formados por distintos tipos de monómeros. Los monómeros tienen un doble enlace y son alquenos. Un mero es cuando este doble enlace se rompe, queda un electrón por compartir y este mero se une con otro mero y así sucesivamente hasta formar la cadena de polímero. Estos pueden establecer tres tipos de cadenas. Pueden depender del tipo de reacción que lleven a cabo, ya sea la lineal, la ramificada y la reticular. La nomenclatura de los polímeros se saca dependiendo del monómero que lo forme. Primero se tiene que ver el monómero y consecuentemente para la nomenclatura, como se puede ver aquí, se tiene el monómero hexágono y se tiene que agregar el subíndice N, el sufijo poli y los enlaces dentro del paréntesis para saber qué es un polihexano o no. Un ejemplo es el etileno, que es el monómero más simple y tiene su doble enlace aquí. Lo que se tiene que hacer es se tiene que redistribuir los electrones para compartir, o sea que este doble enlace se va a repartir a los lados para que estos formen las cadenas del polímero. Este pasa de ser un etileno a ser un metiletileno y para hacerlo polímero se le debe de agregar los paréntesis, se pusieron ya los enlaces, el subíndice N y sería el polietileno. Los polímeros con grupos funcionales o polímeros funcionales son aquellos que son la mayoría solubles en agua. Regularmente se utilizan para establecer centros hidrofílicos en los polímeros hidrofóbicos para tener una estabilización de las partículas y para la adherencia de pigmentos. Los grupos funcionales que pueden estar involucrados en estos tipos de monómeros pueden ser el carboxilo, la amina, los hidroxilo y los sulfonatos, entre otros. La polimerización por adición es cuando una molécula del monómero pasa a formar parte de
el polímero sin pérdida de átomos. Este se da por 3 etapas, que es la iniciación, cuando participa la molécula denominada iniciadora. En la propagación es el número 2, cuando la cadena comienza a alargarse por repetición del monómero, y la terminación, que es cuando esta propagación se interrumpe y comienza a crecer la cadena. La polimerización por condensación se forma por un mecanismo de reacción en etapas que, a diferencia de la polimerización de adición, no depende de la reacción precedente. Las unidades monoméricas que principalmente actúan aquí son los diácidos, las diaminas, dialcoholes y los carboxílicos. La síntesis química es un proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de compuestos simples. Un ejemplo sería el del agua, que al combinarse 2 átomos de hidrógeno más 2 de oxígeno se produce 2 moléculas de agua. El objetivo principal de la síntesis química, además de producir nuevas sustancias químicas, es el de desarrollar métodos más eficientes y económicos para la síntesis de las sustancias naturales que ya se conocen. Por ejemplo, la del ácido acetilsalicílico, que proviene de las hojas de los sauces. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de una sustancia. Estas fuerzas de atracción son las que mantienen estable la sustancia, mientras que las fuerzas intramoleculares son las que mantienen unidos a los átomos de una molécula, los mantienen estables. Existen 2 tipos de fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. En las fuerzas de Van der Waals se pueden ver las interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y la de dispersión. Un enlace glucosídico es denominado así cuando los monómeros de la cadena son exclusivamente de glucosa. Este ocurre de esta manera. Aquí tenemos la glucosa y acá tenemos otra glucosa. Al sumar estas 2 glucosas, lo que se va a hacer es que estos hidroxilos se van a juntar, pero van a dejar un oxígeno y van a formar agua con estos 2 hidrógenos y un oxígeno, dejando un oxígeno, y se obtiene un enlace o glucosídico. Por otro lado, el enlace peptídico es el enlace que se forma por diferentes aminoácidos para formar péptidos y proteínas. Es un enlace covalente y está conformado por un grupo carboxilo en un aminoácido y un grupo amina. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos al aminoácido 1, aquí está su grupo amina, aquí está su carboxilo y aquí va el radical 1, acá tenemos el aminoácido 2, aquí está su grupo amina, aquí está su grupo carboxilo y su radical 2. Lo que va a pasar es que este grupo del oxígeno del carboxilo se va a juntar con este hidroxilo y juntos van a formar agua. Lo que va a pasar es que esta amina se encuentra aquí y esta otra amina se encuentra del otro lado, y permitiendo este y este formar nuevos enlaces. Los plásticos están presentes en todos los ámbitos de la sociedad y por esto se han vuelto muy importantes para ella, debido a que son versátiles, duraderos, tienen una buena relación coste-eficacia y además son seguros y ligeros. Por esto mismo las fábricas los deciden utilizar y está presente en muchos factores del ámbito social.
Están involucrados en factores de envases y ensamblaje, en el factor médico, en el factor de alimentación, en el agrícola, en el pesquero, en el de transporte, en el de construcción y en el de electricidad. Los polímeros de síntesis química tienen una estructura molecular difícil de degradar. Estos, al ser mal manejados, afectan a ríos, mares y a rellenos sanitarios, sin mencionar el enorme daño que causan para la salud de los seres vivos en la Tierra. En 1988, la Sociedad de la Industria de Plásticos creó los códigos de identificación de polímeros para facilitar la identificación y separación de estos. Dentro de esto podemos encontrar en la categoría 1 a los plásticos de tereftalato de polietileno. Un ejemplo sería este envase y aquí trae el código 1. En la categoría 2 podemos encontrar el polietileno de alta densidad, como este envase. Suelen ser opacos. En la categoría 3 podemos encontrar el cloruro de polivinilo, como el PVC. En la categoría 4 podemos encontrar el polietileno de baja densidad, como es en esta bolsa. En la categoría 5 encontramos el polipropileno, como en este envase. Y en la categoría 6 encontramos el poliestireno. La categoría 7 suelen ser otros, y estos incluyen algunos materiales que pueden... Por último, agrego una imagen sobre el tipo de plásticos, sus propiedades y sus usos comunes.